La razón principal por la que hemos realizado este encuentro de víctimas de crímenes de Estado es porque el 31 de julio de 1999 ocurrió la primera masacre, fue la incursión paramilitar en el departamento del Valle. Esta masacre ocurrió en La Moralia, un corregimiento del municipio de Tuluá. Digamos que un poco es hacer memoria y también alertar y seguir insistiendo sobre toda la impunidad pues, que reina en todos los casos o en todas las crímenes cometidos por las estructuras paramilitares, incluso por la misma fuerza pública. Acá estamos las víctimas de crímenes de Estado, estamos las personas que hemos sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, los familiares de los desaparecidos forzados, los torturados, los exiliados, los sindicalistas que han sido perseguidos y que ahora sobreviven a toda la persecución paramilitar, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de toda esta persecución y de toda, digamos, lo que ha sido y lo que ha significado y las consecuencias que ha traído la incursión paramilitar en el Valle del Cauca. Bueno, la metodología del encuentro de víctimas del Valle del Cauca pues ha sido construida colectivamente e implica desamordazar la voz de las víctimas. Desamordazar la voz de las víctimas es dar la posibilidad a quienes han sufrido desplazamiento forzado, a quienes han sufrido crímenes de Estado como la desaparición, como la masacre, como la tortura, expresar no solo su inconformidad por la impunidad que existe, sino también expresar su sentimiento. Eso ayuda a hacer ese duelo colectivo que también de alguna u otra manera nos permite, después de más de una década de hechos crueles como los que ocurrieron el 31 de julio de 1999, exigir al Estado colombiano, exigir a la comunidad internacional y exigir a todos los estamentos que las víctimas sean escuchadas. Esos hombres eran mineros, cortadores de madera, sembraban plátano, yuca. Terminando un culto evangélico, montaron 4 hombres en mi casa y acabaron con la vida de mi familia. Cuando ellos llegan a la casa, le dicen a los muchachos que se tiraran al piso. Ellos no se tiraron, sino que se ubicaron en la pared y con metralleta acabaron en un momento muy difícil. Esos 7 hombres murieron y dejaron 24 hijos, algunos nacidos, otros sin nacer, que no tuvieron la dicha ni la fortuna de esos hijos conocer su padre por los maleantes. Estaba en la casa esos hombres que eran mi familia, yo, Carmen Garamburo y Darlene Angulo, mi hija. Y el dolor fue angustioso porque nos trataban como los animales, sin debernos, y el momento le pido a Dios primeramente que lo que yo pasé en el 2000, ninguna de mis compañeras mujeres, ni un ser viviente en la tierra tenga que vivirlo, porque no es suave esa historia. Hoy nos reunimos acá para exigirle al Estado colombiano que haya justicia, que haya verdad para las víctimas y que este tipo de hechos no sigan ocurriendo, que ocurra realmente el desmonte de las estructuras paramilitares, que todas estas leyes, digamos, que se están aprobando en el marco de Jurídico para la Paz, que son leyes de impunidad, como la Ley de Justicia y Paz, que ya de sobra sabemos a través de todos estos años, desde su aprobación, que ha sido una ley creada para la impunidad, la Ley de Víctimas, la Ley de Fuero Penal Militar, la Ley de Seguridad Ciudadana, que son leyes para reprimir más aún a las víctimas
que queremos expresarnos, que queremos salir a la calle, que queremos contar la verdad desde lo que nos sucedió, la verdad verdadera de las víctimas, porque la verdad no se encuentra en los estados judiciales, la verdad se encuentra en las comunidades indígenas, afro, campesinas, en cada una de las personas que han vivido todo el terror y la violencia estatal. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha entregado al gobierno colombiano y ha entregado a la Mesa de La Habana un documento muy completo en el cual exige que los crímenes de Estado y que los crímenes de los cuales han sido víctimas sus familiares no queden en la impunidad, que haya investigación a fondo, que haya juzgamiento de los responsables intelectuales y materiales. Si tú te das cuenta, la política oficial es reunir a las víctimas en torno a la política institucional que muchas veces se reduce al tema de reparaciones administrativas y al tema económico, lleno de frustraciones, lleno de incumplimientos. En cambio, estos son espacios autogestionados, espacios en donde las víctimas encuentran un hogar porque se sienten acompañadas por las otras víctimas, pero además en la que su voz sí es escuchada, porque aquí se articulan las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sindicales, y esto da cuenta pues de un proceso de articulación muy avanzado, de un proceso de formación política con las víctimas muy honesto. Creo que es un espacio maravilloso. En el Valle del Cauca contamos con 5 pueblos indígenas asentados. Tenemos el pueblo Paez, el pueblo de Perachamí, el pueblo Guajuná, el pueblo Ceapedá, el pueblo Inca. Todos esos pueblos han sido impactados por el fenómeno del conflicto social y armado de las diferentes maneras, con un actor que impulsa el accionar paramilitar, el accionar guerrillero, pero también el accionar del Estado colombiano. El narcotráfico ha marcado la historia de nuestras comunidades indígenas, pero también los paramilitares, con la complicidad del Estado, han atropellado a nuestros pueblos indígenas, llegando a tal punto que podríamos nombrar algunos nomás: la incursión de los paramilitares en Florida, en Pradera, pero la que siempre ustedes ya han mencionado, la masacre de Naya, allá murieron compañeros indígenas. También hemos sido víctimas de este instrumento paraestatal, el paramilitarismo, y el movimiento sindical le ha entregado víctimas valiosas en manos de estos personajes que no han querido, por intereses en medida de territorio, por intereses en medida de monopolios, por intereses en medida financiera, que el pueblo se dé cuenta que necesitamos transformación para crecimiento colectivo. Y en esa medida, pues, uno de nuestros más grandes exponentes en Sinaltrenar fue Héctor Daniel Echeverón, ¿sí? Que hace poco, la semana pasada, conmemoramos, ¿sí?, el aniversario del fatal episodio en manos de gente que no quería el progreso de un pueblo y que lastimosamente detienen la transformación de Hualagrande, acabando con la vida de Héctor Daniel. A ver, a mí me preocupa algunos problemas que vemos hoy, sobre todo relacionados con la manera como ha utilizado el gobierno nacional y el Estado el concepto de justicia transicional, la hipótesis oficial sobre la violencia en Colombia que construye una ficción en la que el Estado es víctima de una violencia generalizada y no encuentra en las dinámicas de criminalidad estatal una explicación de la violencia. Me preocupa también, digamos, el veneno de la política de reparación con las víctimas y, digamos, de todos los riesgos que existen hoy alrededor de la persistencia del paramilitarismo y del fortalecimiento de la fuerza pública como el mayor victimario del país.
Ha habido un elemento muy importante en este evento, es el tema de la memoria y es el tema de los tambores. O sea, los tambores como un elemento muy fuerte de exigencia, como un elemento liberador del olvido, como un elemento que se enfrenta a la verdad, como un elemento que le permite a las víctimas y que le permite a los familiares de las víctimas y que nos permite a todos nosotros, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones naturales, líderes, exorcizar ese miedo, exorcizar ese dolor, que nos permite a su vez liberar. El tambor es símbolo de liberar esa mentira a la que hemos estado sometidos, ese silencio y esa mordaza. Entonces, desamordazar la voz de las víctimas es permitirles a las personas que han sufrido en carne propia lo que ha sido la violencia política en Colombia, liberar y decir y expresar su sentimiento. No hay ninguna otra posibilidad de construir la paz en Colombia.